Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que la estén pasando muy pero muy bien. En este video vamos a aprender la importancia que es tener en cuenta la seguridad en las contraseñas. A tener en cuenta que las contraseñas hacen parte de nuestra vida cada vez que usted abre una red social, cada vez que usted entra al mundo del internet. Seguramente tendrá que digitar en algún sitio web o en alguna red social una contraseña y un usuario. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia de este tipo de contraseña, cómo deben de ser estas contraseñas, qué tipo o cómo deben de ser. ¿Por qué? Porque recordemos que los ataques informáticos a diario están a la vanguardia, no duermen, siempre están dispuestos a atacar, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo por usted. Ya que nosotros no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Las contraseñas siempre juegan en contra o a favor de nosotros. ¿Y cómo debe ser una contraseña segura? Pues posiblemente todos nosotros estamos acostumbrados a que siempre la contraseña tiene o es relacionada con mi persona, ya sea mi nombre, mi número de cédula, el nombre de mi esposa, de mi hijo, de mi mamá, de mi papá, etcétera, etcétera, de algún familiar o de alguien muy allegado o de algún lugar en específico, que siempre es la debilidad humana. La informática es segura, los que no somos seguros somos nosotros, el personal humano que está operando esos equipos son los que no son seguros. Nosotros siempre nos confiamos de nuestro propio conocimiento y en ello fracasamos. Entonces, para que no demos nuestro brazo a torcer, tenemos que asegurarnos de cómo escogemos ese tipo de seguridad. Por ejemplo, si yo voy a escoger una contraseña, les voy a explicar el por qué no debe ser como nosotros estamos acostumbrados. Posiblemente solamente escogemos nombres, y nombres que son muy fáciles, por ejemplo, ABC, son nombres demasiado fáciles para nosotros. Posiblemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo. Si yo escojo esa contraseña, así tal como aparece acá, es una contraseña muy fácil para un atacante, porque es una contraseña que un diccionario de fuerza bruta va a poder sacar sin ningún inconveniente. La primera contraseña es realmente muy fácil. ¿Por qué es realmente muy fácil? Porque si un atacante va a hacer un diccionario de fuerza bruta, lo único que él tiene que hacer es algo parecido a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que me cree tres contraseñas, por ejemplo, de una longitud de 3 caracteres. ¿Qué significa esto? Pues que hay una máquina que simplemente va a agarrar estas contraseñas o ABC y las va a empezar a combinar. Por ejemplo, entonces ya no será sino BCD, por ejemplo, y así sucesivamente, FRE y así seguidamente. Entonces, esto no es nada seguro. Entonces, de 3, miren lo fácil que es. Si yo escojo números, por ejemplo, ¿cuántos dígitos tenemos acá? Tenemos 4, 6, 8, 10 dígitos. Una máquina va a hacer exactamente lo mismo. Lo que va a hacer es, por ejemplo, yo puedo crear, qué sé yo, 50.000 claves, por ejemplo, yo puedo crear 50.000 combinaciones de ¿cuántos dígitos? Entonces de 10. Obviamente que esto va a quedar más complicado. He aquí la importancia de nosotros saber escoger la contraseña, porque un computador, para que pueda realizar 50.000 claves o 50.000 combinaciones, es decir, de 10 dígitos, no cualquier equipo puede crear esta cantidad de combinaciones, porque se le va a hacer casi que imposible. No es que no los haya, sí, hay equipos potentes que lo pueden hacer, pero cualquier equipo, es decir, cualquier atacante, no podrá realizar un diccionario semejante a este, porque yo le estoy diciendo que me cree 50.000 combinaciones de 10 dígitos. ¿Para qué? Para que la máquina me empiece a combinar estos números que en un principio puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. La máquina va a empezar a combinar 50.000 veces estos dígitos, que son muchos resultados,
y posiblemente entre todos esos resultados esté su contraseña, pero va a ser más complicado. Ahora, ¿qué sucede si yo esto lo pongo alfanumérico? ¿Qué es alfanumérico? Pues letras y números. ABC 1, 2, 3 va a ser más complicado para una máquina o para un atacante, porque el atacante tendría que hacer exactamente lo mismo que en las dos primeras opciones. Es decir, él tiene que decirle a la máquina mediante un código, que esto no es nada complicado hacerlo, es más fácil de lo que ustedes imaginan. Entonces, él va a empezar a jugar con las combinaciones. Le va a decir que me cree, entonces ABC son 3 caracteres con 3 números, exactamente lo mismo. Entonces, que yo quiero crear una combinación de 100.000 combinaciones. 100.000 combinaciones, ¿de cuántos dígitos? En este caso sería de 6. ¿Por qué 6? Porque simplemente tenemos ABC 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Tenemos que jugar con eso. Ahora, si yo pongo esto, ABC 1, 2, 3, por ejemplo, y pongo símbolos. Símbolos como cuáles, por ejemplo, como slash, por ejemplo, punto, por ejemplo, dos puntos, por ejemplo, punto y coma, va a ser más complicado. Vamos a complicarle la vida un poco más al atacante. Que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. No tenemos que confiarnos de las contraseñas de siempre, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, F, el nombre nuestro, el número de cédula, la fecha de nacimiento, acompañada del cumpleaños, del mes que nacimos, etcétera, etcétera. Exactamente tiene que hacer lo mismo. Entonces el atacante tendrá que decir, créeme 200.000 combinaciones, por ejemplo, porque son muchas las posibilidades que podemos sacar de acá. Un computador sí sabe combinar esto de manera correcta. Tal vez a nosotros nos quede un poco complicado hacerlo, pero una máquina no. Aprendemos de que la importancia de las contraseñas es de muy en serio que nosotros nos tomemos esto muy a pecho, porque la informática en sí es segura, errores son de humanos, siempre nosotros somos los que cometemos los errores, casi siempre porque nos confiamos, porque ponemos la contraseña lo más fácil posible para que no se nos olvide, porque siempre repetimos o seguimos un patrón de contraseñas y caemos en el círculo vicioso y vienen y nos roban nuestras credenciales y hasta ahí llega todo. Esto era lo que les quería explicar y mostrarles un poco cómo y por qué debemos de hacer las contraseñas un poco diferentes y de manera más diversas y más complicadas. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy especial para todos ustedes. Que Dios los bendiga.